¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos los asuntos de la vida pública con el propósito de tener más elementos para entender y comprender mejor lo que sucede en nuestro entorno. Es inevitable que en junio del 2025 habrá renovación del Poder Judicial. Pues bien, en los comicios para la renovación de la mitad de los cargos en el Poder Judicial de la Federación, que se van a realizar el domingo 1 de junio del 2025, habrá un total de 5,379 candidaturas, de quienes aspirarán a desempeñarse como ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito. 5,379 candidatos. Esta cantidad de aspirantes superará los 3,406 candidatos que aparecieron en las boletas electorales en los comicios federales y estatales del domingo 1 de julio del 2018. Pero serán mucho menor esta cantidad a los 20,708 cargos que se disputaron en los comicios federales y locales durante las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. Es decir, los comicios judiciales del próximo año no serán los más grandes de la historia, pero sí serán particularmente los más numerosos con respecto a una sola y específica elección, que en este caso se orientará a renovar la mitad de los funcionarios importantes del Poder Judicial. El volumen mayor de cargos para el Poder Judicial que se disputarán en los comicios de junio del 2025 corresponderá a magistrados de tribunales colegiados de circuito y magistrados de tribunales colegiados de apelación, además de la renovación de titulares de juzgados de distrito. En total, este volumen de candidatos a magistrados de tribunales colegiados y tribunales de apelación, además de juzgados de distrito, sumarán solo en este renglón 5,100 candidaturas del total de 5,379 candidatos a cargos en el Poder Judicial, por los cuales votaremos los ciudadanos de México el 1 de junio del 2025. Y mire usted, en la diapositiva número 3 vemos descrito este escenario, este panorama general sobre los cargos que estarán en juego y sobre el total de candidatos que podrán participar en esos comicios. Vea usted en la parte superior los cargos por los cuales se votará en todo el país y en las 5 regiones plurinominales de la República. ¿Por qué los separamos de esta manera? Por dos razones muy concretas. Porque en el caso de ministros de la Suprema Corte, de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y de magistrados de las 5 salas regionales, lo que vemos en las cifras de arriba, los renglones de arriba, lo vemos arriba, ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial,
Todos estos que acabo de mencionar y que usted ve en la parte superior, en el primer renglón de la parte superior, todos estos cargos, para todos estos cargos, los ministros de la Suprema Corte, senadores y diputados, así como presidencia de la República, cada uno de los tres poderes de la Unión va a postular tres candidatos para cada uno de estos cargos disponibles. Es decir, para ministros de la Suprema Corte de Justicia va a haber 9 cargos disponibles porque se va a renovar toda la Corte y ahora quedará integrada solamente con 9 ministros. Bueno, para cada uno de los 9 cargos de ministros, la presidencia de la República, el poder legislativo, es decir, las cámaras de diputados y senadores, y el poder judicial, cada uno de estos poderes por separado podrá proponer tres candidatos para cada uno de los cargos disponibles. En este caso, si hablamos de 9 candidatos a ministros de la Suprema Corte, tendremos que hablar de 81 candidatos específicamente para la Suprema Corte. Luego, usted sabe que va a haber 5 magistrados en el Tribunal de Disciplina Judicial. Para cada uno de los cargos de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los tres poderes de la Unión van a poder postular cada uno de ellos tres candidatos para cada cargo disponible y por lo tanto, si estamos hablando de 5 cargos y 9 candidatos para cada uno de esos 5 cargos, estamos hablando de 45 candidatos a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Y en el caso de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, solamente vamos a elegir dos magistrados. Por lo tanto, habrá 9 candidatos para cada uno de los cargos disponibles de magistrados de la Sala Superior y por lo tanto estaríamos hablando de 18 candidatos para 2 cargos disponibles. En tanto que se van a elegir también 15 magistrados para las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Usted sabe que hay 5 salas regionales, una está en la Ciudad de México, otra está en Toluca, otra está en Monterrey, otra está en Jalapa y otra está en Guadalajara, Jalisco. Para cada sala regional, que son 5, se van a elegir 3 magistrados por cada sala. Por lo tanto, vamos a votar por 15 magistrados. Pero para cada cargo de magistrado disponible, los tres poderes de la Unión en conjunto van a proponer 9 candidatos, por lo tanto, para los 15 cargos disponibles de magistrados de salas regionales, habrá en total 135 candidaturas. De tal manera que solo en estos cargos que se van a votar a nivel nacional y que se van a votar en cada una de las 5 regiones electorales del país, solo para estos 31 cargos, va a haber 279 candidatos, 279 candidatos. Y separamos en la parte inferior los cargos por los que se va a votar en cada circuito y en los distritos judiciales. ¿Por qué los separamos? Bueno, por una razón muy concreta. Porque en este caso estamos hablando de los magistrados de tribunales colegiados de circuito, de los magistrados de tribunales colegiados de apelación y de los titulares de juzgados de distrito. Cada magistrado de un tribunal colegiado o de un tribunal colegiado de apelación, cada magistrado de estos es electo en el circuito judicial que le corresponde. Usted sabe que hay 32 circuitos judiciales en la República. Cada circuito judicial representa un estado de la República. Entonces, los magistrados de los tribunales colegiados de circuito, los magistrados de los tribunales colegiados de apelación y los titulares de juzgados de distrito, solamente se va a votar por ellos en cada una de las 32 entidades de la República, según corresponda a cada uno de los circuitos judiciales. Es decir, por lo que vemos en la parte superior, por los cargos que vemos en la parte superior de la diapositiva número 3, por eso sí vamos a votar en todo el país y en cada una de las 5 regiones. Le explicaba yo, por ejemplo, que en la región que corresponde a Jalisco, también están Sinaloa, Sonora, Baja California. La gente que vive en esos estados va a votar por los 2 magistrados a la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero en particular va a votar
solo por los 3 magistrados electorales que correspondan a la Sala Regional de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco. Solo los que vivan en estos estados de la primera circunscripción votarán por los 3 magistrados de la Sala Regional Guadalajara, que incluye la primera circunscripción electoral en donde están estados como Sinaloa, Sonora, Baja California, Jalisco, Nayarit, por poner un caso muy específico. Y en la parte inferior, en estos 32 circuitos judiciales que corresponden a los 32 estados de la República, vamos a votar por magistrados de tribunales colegiados, por magistrados de tribunales colegiados de apelación y por titulares de juzgados de distrito. Ahí ve usted en la parte inferior que por magistrados de tribunales colegiados de circuito hay 402 cargos disponibles que se van a renovar en junio del 2025 y por lo tanto, solo para magistrados de tribunales colegiados de circuito habrá 2,412 candidatos. ¿Por qué? Porque para cada cargo disponible de magistrado, los 3 poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, representado por el presidente de la República, el Poder Legislativo, integrado por diputados y senadores, y el Poder Judicial, van a poder proponer 2 candidatos cada uno de estos poderes para cada uno de los cargos disponibles de magistrados. Por lo tanto, si hay 402 cargos disponibles de magistrados por los que se tendrá que votar en junio del 2025, para esos 402 cargos habrá 2,412 candidatos. Y así vemos en la parte inferior que para magistrados de tribunales colegiados de apelación habrá 62 cargos disponibles y por lo tanto habrá 372 candidatos, 6 candidatos por cada cargo disponible. En cuanto a titulares de juzgados de distrito en la parte baja derecha, en la parte baja, en la parte derecha, en la parte baja derecha, ahí vemos que los titulares de juzgados de distrito van a ser 386 cargos los que van a estar en juego en los comicios del año próximo. 386 cargos de jueces de distrito, lo que representará un volumen de 2,316 candidatos para esos 386 cargos. De tal manera que en total, entre magistrados de tribunales colegiados de circuito, magistrados de tribunales colegiados de apelación y titulares de juzgados de distrito, habrá en total 850 cargos disponibles. Y por cada cargo disponible, 6 candidatos, de tal manera que el total de candidatos para estos cargos será de 5,100. Sumadas las 2 cantidades, el total de la parte superior y el total de la parte inferior, estamos hablando de 5,379 candidatos a cargos en el Poder Judicial, por los cuales votaremos el 1 de junio del 2025. Hay tres circuitos judiciales en los cuales se concentra la mayor cantidad de cargos disponibles. Ciudad de México, que corresponde al primer circuito, con 168 plazas que se pondrán a elección de los ciudadanos. El Estado de México, en el Estado de México habrá disponibles 54 posiciones en el Poder Judicial y Jalisco en tercer lugar con un total de 55 cargos que tendrán que resolverse mediante el voto popular. El Estado de México es el segundo circuito judicial y Jalisco es el tercer circuito judicial. Lo vemos en la diapositiva número 5. En esta diapositiva número 5 vemos cuáles son los circuitos judiciales. Usted ve, el 1 es la Ciudad de México, el 2 es Estado de México, el 3 Jalisco, el 16 es Guanajuato, pero aquí lo interesante es ver que en el caso particular de la Ciudad de México, que corresponde al primer circuito judicial, allí en ese circuito judicial se van a elegir 99 nuevos magistrados para tribunales colegiados de circuito. 99 magistrados nuevos para tribunales colegiados de circuito. También en este primer circuito judicial que corresponde a la Ciudad de México, se van a elegir 5 magistrados de tribunales colegiados de apelación. Y también se va a votar en el primer circuito judicial de la Ciudad de México, se va a votar por 64
64 nuevos jueces de distrito, de tal manera que solamente en este primer circuito judicial que corresponde a la Ciudad de México se votará por 168 nuevos funcionarios del Poder Judicial. Y así vemos también la lista que corresponde al Estado de México: 24 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 2 magistrados de tribunales colegiados de apelación y 28 jueces de distrito, para un total de 54 cargos que estarán disponibles en el Estado de México, que representa el segundo circuito judicial de la República. Y en el tercer circuito judicial de la República, que corresponde a Jalisco, se votará por 29 magistrados de tribunales colegiados de circuito, por 3 magistrados de tribunales colegiados de apelación y 23 jueces de distrito, para un total de 55 nuevos funcionarios en el Poder Judicial. Le hago esta explicación y le ofrezco esta tabla porque de esta manera usted tendrá que irse acostumbrando a la idea de por qué vamos a votar en junio del 2025, para que se vaya preparando también con la idea de ir conociendo y conocer en su momento, cuando se inicien las campañas de estos candidatos a ministros de la Corte, a magistrados y a jueces. Usted ponga mucha atención en los que correspondan a su estado en particular, para que más o menos tenga una idea de quiénes pueden ser los más aptos, los más idóneos para ocupar los cargos a los que aspiren. Y en la diapositiva número 6 vemos el complemento de esta tabla con todos los circuitos judiciales. Ahí vemos que Chihuahua es el circuito judicial número 17 y que Colima es el circuito judicial número 32. Y en el caso, por ejemplo, de Colima, no se va a elegir ningún magistrado para el Tribunal Colegiado de Circuito en Colima. Tampoco se va a elegir, bueno, sí, se van a elegir 2 magistrados para el Tribunal Colegiado de Apelación en el estado de Colima, y en el estado de Colima solo se van a renovar los titulares de 4 juzgados de distrito. 4 nuevos jueces de distrito habrá en Colima después de los comicios de junio del 2025, y en ese estado, que es el más pequeño de la República, solamente se votará por 6 nuevos funcionarios del Poder Judicial. Le dejo la tabla. Con más calmita después le pone alto al video, para que si tiene en particular interés de ver por qué se va a votar en su estado, si usted vive en Guerrero, en Querétaro, en Baja California, en Quintana Roo, simplemente le pone alto al video y puede ver con detalle cuántos cargos van a estar en juego allí en su estado. Bueno, habría que tomar en consideración que para cada cargo disponible de ministro de la Suprema Corte, de magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial y de magistrado del Tribunal Electoral, para cada uno de esos cargos disponibles habrá 9 candidatos, pues cada uno de los poderes de la Unión: el Ejecutivo, representado por el presidente; el Legislativo, representado por diputados y senadores; y el Judicial, representado por la Suprema Corte. Cada uno de esos poderes podrá proponer 3 aspirantes para cada uno de los cargos disponibles de ministro, de magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial o de magistrado del Tribunal Electoral. En tanto que para cada uno de los cargos disponibles de magistrados de tribunales colegiados de circuito, de tribunales colegiados de apelación y de jueces de distrito, habrá 6 candidatos para cada cargo disponible, pues cada uno de los 3 poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, podrán proponer 2 aspirantes cada uno para cada cargo disponible respectivamente. Para que usted tenga una idea aproximada de la cantidad de candidatos por los cuales tendrán que votar los ciudadanos en junio del 2025, tome nota que solo en el primer circuito judicial, que corresponde a la Ciudad de México, se sufragará por 1,198 aspirantes que aparecerán en las boletas, mientras que en el segundo circuito judicial, que corresponde al Estado de México, la suma total de candidatos por los que la gente podrá sufragar serán 514. Y en el tercer circuito judicial,
que corresponde al estado de Jalisco, los ciudadanos podrán votar por 520 candidatos a diversos cargos en el Poder Judicial. Y esto lo vemos en la siguiente tabla que está en la diapositiva 9. En la diapositiva 9 hacemos el ejemplo en particular con tres estados de la República que representan los tres primeros circuitos judiciales de la República. El circuito judicial número 1, Ciudad de México; el circuito judicial número 2, Estado de México; y el circuito judicial número 3, Estado de Jalisco. Ahí ve usted la descripción de cuántos cargos estarán disponibles y cuántos candidatos habrá para esos cargos disponibles. Vemos, por ejemplo, que en el caso de Ciudad de México estamos hablando de 1,008 candidatos entre magistrados de circuito, magistrados de apelación y juzgados de distrito. Pero a estos 1,008 candidatos habrá que sumar los 190 candidatos que corresponden a los magistrados de disciplina judicial, a los ministros de la Suprema Corte, a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y a los 3 magistrados de la Sala Regional que corresponde a la Ciudad de México, que es la sala regional con sede en la capital del país y que es cabecera de la circunscripción que encabeza la Ciudad de México. Bueno, entonces a esos 1,008 candidatos habría que sumar los 190 de la tabla inferior para el total que le decíamos hace un momento de 1,198 cargos que se disputarán en el primer circuito de la Ciudad de México. En el segundo circuito del Estado de México, vemos que habrá 324 candidatos, más los 190 que corresponden a candidatos a ministros, a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y a magistrados electorales, la suma total de candidatos que estarán jugando en el segundo circuito judicial que corresponde al Estado de México serán ni más ni menos que 514. Y en Jalisco, que es el tercer circuito judicial, habrá 330 candidatos para magistrados de tribunales de circuito y para juzgados de distrito, más los candidatos a ministros de la Corte, a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y a magistrados electorales. En total, en el estado de Jalisco se votará por 520 candidatos. Aquí ve usted la descripción, la parte superior de los puestos que estarán en juego y en donde habrá solamente 6 candidatos por cada cargo disponible, y en la parte de abajo ve usted los otros cargos que estarán en juego donde habrá 9 candidatos por cada cargo disponible. Pero en total, como le decíamos desde el principio, votaremos en todo el país por un total de 5,379 candidatos en este proceso para renovar la mitad del Poder Judicial en toda la República. ¿Cuáles son las dimensiones de la próxima elección? Para que tengamos una idea de las dimensiones de la votación para renovar el Poder Judicial en junio del 2025, podemos tomar como referencia los dos más recientes comicios presidenciales, los de 2018 y 2024. Mire, en la diapositiva número 11 vemos que en 2018 votamos por 3,406 cargos de elección popular, 629 cargos federales y 2,777 cargos en los estados de la República. Usted recordará también que en los comicios del 2018 votamos también por 8 candidatos a gobernadores y votaron en la Ciudad de México por un candidato a jefe de gobierno. 3,406 candidatos. Son menos del total de candidatos por los que vamos a votar el próximo año. Pero si nos vamos a la diapositiva número 13, en la diapositiva número 13 vemos que en los comicios del 2024 votamos por 20,708 cargos de elección popular. En la diapositiva 11 vemos por los 3,406 cargos de la elección popular en los comicios del 2018 y
en la diapositiva 13 vemos los cargos por los que votamos en los comicios del 2024. Y como usted verá, fue una cantidad impresionante de cargos que estuvieron en juego en los comicios del pasado 2 de junio, 20.079 cargos en las elecciones estatales y 629 cargos en la elección federal. Bueno, el Instituto Nacional Electoral fijó en 40.000 millones de pesos su presupuesto total para el 2025. Para los comicios judiciales en particular, pretendería gastar más de 13.000 millones de pesos. La pregunta es obligada. ¿Serán las elecciones del 2025 las más caras de la historia? Veamos los datos comparativos con respecto a los últimos comicios presidenciales. En la diapositiva número 15 vemos cuál fue el presupuesto anual del Instituto Electoral en el 2018, cuando elegimos presidente, senadores, diputados, y en los estados se votó por 9 candidatos, 8 a gobernadores y también por jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hubo elecciones en 30 de 32 estados de la República. Bueno, pues el presupuesto del INE en el 2018 fue de 25.000 millones de pesos. De esos 25.000 millones, 7.000 fueron para financiar a 13 partidos políticos, 25.000 millones. En el 2024, como lo vemos en la diapositiva número 16, diapositiva 16, ahí vemos que en el 2024 el presupuesto del Instituto Nacional Electoral fue de 32.000 millones, pero como vemos en esta diapositiva 16, para el 2025 el INE está pidiendo 40.000 millones de pesos, de los cuales 13.205 millones serían para financiar la elección del Poder Judicial. Evidentemente, hay una desproporción enorme. 13.000 millones solo para la elección judicial, cuando es una elección que, si bien supera en número las candidaturas que se jugaron en el 2018, se queda muy lejos de los 20.708 cargos por los que votamos en el 2024. Por lo tanto, a simple vista, pareciera que 13.000 millones para la elección judicial es un precio sumamente elevado. Ahora vamos a otro punto. El segundo volumen de candidaturas más importantes que estarán en juego corresponderá a los titulares de juzgados de distrito, que sumarán 2.316 aspirantes, el 43.05% del total. Sin embargo, serán los aspirantes a magistrados de tribunales colegiados de circuito los que representarán la mayor cantidad de candidaturas, con 2.412 aspirantes, que son el 44.84% del total que aparecerán en las boletas en junio del 2025. Veamos el escenario de cómo viene esta votación para que sepamos exactamente en qué entidades habrá más cargos de jueces de distrito en juego. Vemos, por ejemplo, en la diapositiva 18, que en la Ciudad de México se votará por 64 jueces de distrito. Si usted quiere verlo en detalle, póngale alto al video cuando lo revise y aquí verá cuáles juzgados de distrito y con qué especialidad estarán en juego en los comicios del próximo año. En la diapositiva 19 vemos el caso particular del Estado de México, donde se votará por 28 jueces de distrito, en Jalisco por 23 jueces de distrito y en Nuevo León por 15 jueces de distrito. Después, en la diapositiva 20, vemos que en Sonora se votará por 10 jueces de distrito, por 13 jueces se votará en Puebla, por 17 jueces de distrito en Veracruz y en Coahuila por 12 jueces de distrito. Después, en San Luis Potosí, los potosinos votarán por 7 jueces de distrito, en Tabasco se votará por 13 jueces y en Michoacán por 9 jueces. En Sinaloa se votará por 11 jueces de distrito, en Oaxaca por 10, en Yucatán por 6, en Baja California, lo vemos en la diapositiva 23, se votará por 17 jueces de distrito, por 14 en Guanajuato, por 13 jueces de distrito se votará en Chihuahua,
En Morelos por 10, en Tamaulipas habrá renovación de 13 jueces, en Chiapas 11. En Guerrero se votará por 10 jueces de distrito, esto lo vemos en la diapositiva 25. En Querétaro se votará por 8 jueces. Y en Zacatecas, en la diapositiva 26, vemos que se va a votar en Zacatecas por 6 jueces de distrito, en Nayarit por 6 jueces de distrito y en Durango por 4 jueces. Y en el caso de Baja California Sur, se votará por 2 jueces de distrito, en Quintana Roo por 8 jueces y en Tlaxcala por 5. Y finalmente en Hidalgo se votará por 6 jueces de distrito, por 6 jueces de distrito también se votará en Aguascalientes, por 5 en Campeche y por 4 jueces de distrito en Colima. Le pongo estas gráficas porque si usted tiene interés o alguien tiene interés en participar en esta contienda, pues puede ver en detalle en cada uno de los estados, cada estado es un circuito judicial, puede ver cuántos juzgados de distrito van a estar disponibles y en competencia en los comicios del próximo año, pues para que usted, si se anima, se inscriba o si conoce a alguien que tenga el perfil, lo anime para que se inscriba. Ese es el propósito de que le presente todas estas tablas. Sé que no las podemos ver en detalle de carrerita, pero si en lo particular le interesa la situación de su estado, simplemente póngale alto al video y vea en detalle el dato que le interesa. Y con esto concluimos en esta semana el análisis de la elección judicial, de qué se va a elegir en cada circuito judicial, cuántos magistrados, cuántos ministros, cuántos jueces de distrito, para que usted tenga un panorama claro. De esta manera creo que ya nos queda un poco más despejado el horizonte con respecto a lo que va a significar la votación judicial del domingo 1 de junio del 2025. Y con esto terminamos puntos y comas y la semana también. Por aquí nos vemos el lunes. Gracias, buenas noches y descansen.